Hola cabrones, espero que estén muy bien el día de hoy, no extremadamente bien, o sea, muy pero que muy fucking bien. Y sí, y sí, y sí, y sí, y sí. Como pueden ver por el título de este video, que es bastante obvio, es bastante evidente, ¿no? Pues voy a estar disectando el tercer álbum de la banda que forma parte de Novi Banda Rocunto, llamado Coloquial. Este tercer álbum termina esta trilogía conceptual Incógnito, Actio y Coloquial. Incógnito toca la temática de cómo decidimos qué partes de nosotros mostrar. Actio es el análisis filosófico de las acciones y Coloquial aborda el lenguaje, la comunicación, la forma de coloquio que estás forzado a aprender dependiendo de tu cultura y localización. Es hasta el momento el álbum más largo de la banda. Dura prácticamente 50 minutos. Incógnito dura alrededor de 42 minutos y Actio alrededor de 45 minutos. Contiene 14 canciones con solo un intro, interludo y postludo. A diferencia de los dos primeros álbumes, es mucho más corrido la transición de canción a canción. No hay grandes parones entre medio. Había comentado que este tercer álbum iba a ser el disque más accesible, entre comillas, en lo sonoro. Más bien me refería en ser un poco menos abstracto o que se iba a notar menos experimental en el sentido de que se estaba ya logrando un sonido concreto, el sonido de Rocunto. Y creo que se logró en gran parte, pero pienso que es mejor dejar que los críticos y la gente lo juzgue porque siendo el creador, pues vas a tener algo de bias. Diría que es el álbum más metal, porque se brega mucho con tonalidades bajas y tonos muy distorsionados y gruesos, característicos con estilos del metal moderno, tipo Gent y otras variantes. Eso era alguna de las cosas que Auriel quería, irse un poco más pesado, que por cierto, antes de continuar, debo aclarar y anunciar que Auriel ya no forma parte de la banda, se fue un cofundador, mayormente por cuestiones de tiempo y ciertas diferencias creativas. Él sigue teniendo su proyecto solista, pero lo está bregando más casual, o sea que lo trabaja cuando tiene tiempo. No está como que constantemente haciéndolo. Si desean escucharlo, como siempre pongo el enlace para que lo puedan escuchar. Sin llegar a ver un constante flujo de dinero, monetización, pues se llegaría apropiadamente a repartir las regalías de lo que está acreditado, desde conceptos, títulos de canciones, grabaciones, composición de canciones, el logo, que eso lo hizo completamente él con su experiencia en diseño gráfico, etcétera. Este tercer álbum es completamente hecho por mí. Los conceptos, títulos de canciones, grabaciones de todos los instrumentos, líricas, mezcla, masterización, ingeniería, videos musicales, imágenes conceptuales, etcétera. Decidí optar por el método de Trent Reznor de Nine Inch Nails, en donde me vuelvo la cabeza, o más bien el que mantiene la banda viva independientemente del estatus que se encuentre. No quiere decir que miembros que vayan entrando sean hired guns. O sea, van a tener voz creativa si lo desean, sin importar si su estadía vaya a ser temporal o permanente. Me llegué a influenciar mucho de bandas como Gojira, Tool, Architects, Spirit Bots, Soundgarden, Sonic Youth. Tengo esta camiseta que es una alteración de la portada del álbum Goo, principalmente en el aspecto de bregar con las tonalidades bajas y tonos muy distorsionados y gruesos, al igual que al jugar mucho con las asignaturas de tiempo, que siempre ha sido algo que forma parte del sonido desde el debut. No está presente tanto esas influencias de bandas como Radiohead, Nine Inch Nails y Gustavo Cerati. Es básico en el sentido de que se mantiene en el estándar de guitarras, bajo y batería. No es muy grandioso y abstracto con la incorporación de varios instrumentos, solo en las canciones no obstante es peculiar y zumbado de cantazo que hay un complementador uso de piano. En el debut había un prominente uso de sintetizadores, sonidos electrónicos, pasajes ambientales, piano, guitarra acústica, trompetas y fotuto. En el segundo álbum, específicamente los pasajes ambientales, fueron reemplazados por ciertos tonos de las guitarras y el piano. Hay mucho uso de piano en el segundo álbum.
En términos de las vocales, se escucha más presente melodías ejecutadas con voz de cabeza, pero se mantiene esa ya característica voz conversacional, hablativa, que un compañero de trabajo de Gabriel había dicho que parecía que estaba haciendo como un slam poetry, como poesía slam. Y es parcialmente el punto, pero más específicamente mi influencia de vocalistas como Morrissey de The Smiths, Ian Curtis de Joy Division, David Bowie, Lou Reed, Paul Banks de Interpol, en ciertos aspectos Peter Steele de Typo Negative. También vocalistas de bolero como Javier Solís. Porque ¿qué tienen ellos en común? Voz barítono. Mi voz es barítono. Me manejo en ese intermedio de la voz masculina, tenor y bajo. Existen diferentes tipos de barítono y el mío tengo entendido que se tira más por el lírico y el martín. El lírico posee un timbre más cálido, melódico y expresivo. El martín es una categoría intermedia que comparte algunas características de agilidad y brillo similares a la de un tenor espinto. Todos esos vocalistas mencionados manejan su voz barítono a su propia manera, muy individualista artísticamente, al igual que yo. Pero creo que en un próximo cuarto álbum puedo diversificar aún más la voz. Y también tomé inspiración de ellos en la poesía y otros poetas puertorriqueños irlandeses como Luis Llorens Torres y Oscar Wilde. Algunos pueden descartar mi poesía como pretenciosa, pero si de verdad se pone a escuchar, realmente estoy diciendo algo. De verdad le meto. Yendo con el listado de las canciones, intro e informal son técnicamente la misma canción de como 6 minutos y 2 segundos. El primer minuto con 8 segundos se toca una variación de riff de los versos en un tono limpio y después se presenta la canción como tal. Preferí separarlos en dos, esas partes. Y la primera parte la llamé pues intro, aunque en el video musical lo vi muy conveniente ponerlas juntas. Atrapa a el intento que se vuelve injustificable. Socorro es la alerta roja, consumido por sustancia, labia sumergida. Informal es mi definitiva favorita del álbum, es la razón por la cual se lanzó como primer sencillo. Esa tonación variante de C sostenido es la que por la mayoría se usa en el álbum. En otras canciones se usa la variante de G sostenido que se usó en el debut. En el segundo álbum se tocó todo en estándar. En la canción El mensaje de mi mensaje es tu mensaje es donde por primera vez se utiliza las 8 cuerdas en vivanés. El riff principal es fuertemente influenciado por la canción 4th of July de Soundgarden, pero aún más bajo en la tonalidad. O sea, de verdad me fui más bajo. 4th of July está en una tonalidad variante de C y usa una guitarra de 6 cuerdas. En mi caso es una tonalidad bien baja de A, usando como referencia la canción Black Hole de Architects. Las vocales en la mezcla en esta ocasión están un poquito más abajo, semejante a cómo lo hace Tool para que las vocales se vuelvan más, como sea, más parte de la instrumentación. El riff principal de El Tomar es influenciado de la canción Spoonman de Soundgarden, pero más suelto y variado en su tempo. Y también es de esas canciones donde se complementan y o se completan las guitarras entre sí, especialmente el coro.
La parte melódica principal es un slide ligero que deja mucho espacio, el cual lo completa muy bien los acordes de poder en lo rítmico. Uso esos acordes de poder para terminar la canción. En la canción Maceta sigo la tradición de usar un wah limpio en las guitarras como el tono principal, porque desde que lo usé en la canción Entre Medio del debut le cogí cierto gusto. La diferencia es que no lo usé como un sencillo, específicamente el primero, como Entre Medio y ¿qué es esto? Harta es otra de mis favoritas que no es un sencillo, es de las más cañeras, como dirían los españoles. De los sencillos que restarían por hablar, Temporal tiene para mí uno de los mejores coros. La melodía en la guitarra principal es tan simple pero muy efectiva conjunto con las vocales. Esta práctica es temporal, aunque sin tiempo definido. Esta práctica es temporal, aunque sin tiempo definido. Coloquial es obviamente la más temáticamente central. El video musical es una depicción de un ser o entidad creando el cómo los seres humanos llegarían a conversar. Y si miran bien, encontrarán el posible título del cuarto álbum, del cual tengo algo de material hecho. También es la que por primera vez se utilizan palabras malas. Me pareció gracioso y peculiar expresar de esa manera en el coro la presión que te ponen en aprender a socializar. Y es de las pocas canciones conjunto con El Tomar en donde utilizo el coro para terminar la canción. Eso tiende a ser la norma en muchos tipos de música, pero con Rocunto comúnmente se utiliza el verso para convertirlo en outro. No obstante, es peculiar, es la que más se juega con las asignaturas de tiempo. Se tiende a terminar el instrumental primero, para luego poner las vocales. En esta puedo decir que fue un reto el ejecutarlas. Todavía pienso que puedo modificar las vocales de los versos más. La lingüística se lanzó como el sexto y último sencillo. En esta ocasión no lo sentí tan excesivo la cantidad de sencillos gracias a la cantidad de canciones, pero una parte de mí también piensa que pude reducir a como mucho 5 sencillos. Esta es bastante acústica e íntima como Kiwi del segundo álbum. Utilizo el 4 puertorriqueño por primera vez en la música y en general. Es bien breve, dura poco más de 2 minutos. Y donde de verdad le meto la voz de cabeza. Vega Alta es un interludo entre jarta y zumbado de cantazo. Lo único que se escucha es una grabación casera en mi casa de una guaguita de dulces, alimentos y bebidas. Cada vez que lo escucho me lleva de vuelta a cómo fui aprendiendo el coloquio de donde vengo. Que por cierto, si la grabación tiene derechos de autor, no tengo problema en dar crédito y regalías. Zumbado de cantazo es la primera vez que uso overdrive por encima de un tono limpio en la guitarra y me gustó tanto el usarlo que lo voy a estar perfeccionando en futuro material. Yo creé, no obstante, es peculiar primero. Si no hubiera sido el caso, le hubiera metido overdrive. Se le podía interpretar como un fin, solo se le incorpora una minimalista ejecución de guitarra improvisada con un preset como de Doom, así de mi amplificador. Y yo básicamente respirando que el micrófono dócil, se contrasta mucho en los tonos limpios y distorsionados. En la grabación del bajo se usó el mismo método de usar las 2 cuerdas de tonación más baja de mi guitarra Ibanez 8 cuerdas. La grabación de batería fue de lo más relajante en esta ocasión, o sea, no tuve que usar tracks, amps ni incorporar manualmente cada parte que forma el kit de la batería. Me conseguí un kit eléctrico en vez de acústico por cuestiones económicas. Al conseguir el acústico tenía que gastar más dinero en micrófonos así dinámicos y de otros tipos para el microfoneo, interfaz, entre otros equipos. Lo más económico era conseguir el eléctrico y conectarlo por USB y usar el tono y sonido preferido del DAW que uso. Al no ser mi instrumento de concentración, se me hacía, y todavía se me hace, difícil tocar la parte de arriba del kit, hi-hat, snare, platillos, toms, y la parte de abajo, el kick, el bombo. Opté por grabar el bombo aparte.
La única canción en donde logré tocar ambos en una toma sería Dócil. O sea, todavía estoy aprendiendo. Creo que en un punto llegaré a poder hacerlo simultáneamente. No se utiliza nada de inteligencia artificial en la creación de la música. Muy importante resaltar eso, carajo. Lo más que se pudo haber usado es para escuchar como referencia a ciertas mezclas masterizadas de las canciones, pero absolutamente todo, y lo dejo muy claro, todo es tocado por un ser humano, o sea, yo. Me cago en la madre de inteligencia artificial y me cago en la madre de la gente que la usa. Ya los artistas la tienen bien difícil tratando de vivir en una sociedad así capitalista y cuanta mierda. Y no estamos para que estén quitando trabajo a gente con esta mierda. So, aprendan a hacer las cosas, ¿ok? O busquen a alguien que sepa hacerlo. Y sí. So que sí, eso realmente sería el video en cuestión, ¿no? Disectando el álbum, o por lo menos lo más resumidamente posible, porque claramente hay mucho contexto, mucha historia, mucha cosa para documentar, pero yo creo que ya con esta duración de este video dejo bastante claro cuáles fueron las intenciones, las percepciones para lo que sería crear este tercer material. Y sí, dígame lo que piensan, todas esas cosas así, redes sociales, toda esa vaina. Eso sería todo. Nos vemos.